Aquí estamos nuevamente con ustedes, con L, el Enlace Latinoamericano Europeo. Saludamos a todas y a todos en Ecuador y en cualquier otra parte del mundo desde donde nos acompañen. Gracias infinitas por estar con nosotros el día de hoy. Asimismo, gracias al equipo de L que hace posible este conversatorio, esta reunión. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y los saludo desde Alemania. El día de hoy tenemos el gusto de tenerla como invitada de nuevo a Liliana Durán Aguilar, para hablarnos sobre el tema de los derechos de nosotras las mujeres establecidos en nuestra Constitución en Ecuador. Yo pasaría a presentar a Liliana. Liliana Durán Aguilar es una lideresa feminista ecuatoriana. Ella tiene una... Un momento. Ella tiene una licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana. Ya a sus 23 años de edad se vinculó a la Organización de Secretarias y Oficinistas del Ecuador. Los derechos de las mujeres trabajadoras y su rol en la sociedad ha prevalecido siempre en su trabajo. Es coordinadora nacional del Foro Nacional de Mujeres y la gestora de desarrollo local en el mismo. Por su activismo en defensa de la mujer, ganó la primera mención del premio Manuela Espejo, que es un galardón otorgado anualmente en el Ecuador a la mujer que haya cumplido una labor preponderante en el desarrollo de la ciudad o del país, a través de actividades o activismo en diversos campos. En 2017 fue electa asambleísta nacional o parlamentaria. Actualmente candidatiza nuevamente a la Asamblea Nacional del Ecuador. Dicho esto, le doy la palabra a Liliana Durán Aguilar, recordándole que tendría de unos 20 a 25 minutos para la ponencia, para luego pasar a la ronda de preguntas que surjan desde las diferentes plataformas digitales, sea el Zoom o el Facebook Live. Estimada Liliana, bienvenida otra vez aquí a L. La palabra es suya. El micrófono, por favor. Muchas gracias una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en los diferentes lugares en donde se encuentran nuestros hermanos y hermanas migrantes, todas las personas que nos acompañan a través de L. Muy agradecida por nuevamente haberme considerado para participar en este diálogo a través de ustedes. La verdad es que ahora cuando hablamos de la necesidad de reconocer los derechos que están establecidos en la Constitución, a mí me parece que siempre es bueno hacer un recorrido hacia atrás para conocer lo que venía pasando en la Constitución desde la creación de la misma República. Yo creo que son elementos bien importantes tener en cuenta. Por ejemplo, el reconocimiento formal de la igualdad para las mujeres y sus derechos de participación, por lo menos en la política, se entrelaza con la ciudadanización como condición básica de ejercicio de todos los derechos, de todos nuestros derechos. Para nosotras las mujeres, la conquista del espacio público está marcada por la conquista de la ciudadanía misma, cuyo reconocimiento ha tomado varias décadas. Como podemos apreciar si recorremos, y es lo que quiero que me permitan recorrer la historia de las constituciones para que tengamos en cuenta, porque cuando no se la recuerda o no se la conoce, corremos el riesgo de repetir los hechos. Por lo tanto, siempre creo que va a ser bueno hacer este pequeño recorrido. No me voy a tomar mucho tiempo. Las constituciones, como por ejemplo la de 1830 en su artículo 11, la de 1835 en su artículo 8, 1845 en su artículo 8, 1862 en su artículo 7, 1869 en su artículo 8, contenían disposiciones en las que se indicaba que los ecuatorianos eran iguales ante la ley y podían elegir y ser electos para autoridades públicas siempre y cuando cumplan las aptitudes, entre comillas, legales necesarias. Por supuesto que una de esas aptitudes
era el de estar en goce de los derechos de ciudadanía. El estar en goce de los derechos de ciudadanía, a su vez, requería de condiciones que a más de la edad, como en épocas más modernas, giraban alrededor del estado civil, propiedad, ejercicio de profesiones y la instrucción. Así, la Constitución, por ejemplo, de 1830, en su artículo 12, disponía que para entrar en goce de derechos de ciudadanía se requería estar casado o ser mayor de 22 años, además de tener una propiedad raíz de un valor libre de 300 pesos, en esa época funcionaban los pesos, o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente, doméstico, jornalero. Es decir, todos los trabajadores estaban vetados para la posibilidad de participar en la política. Hablo de los hombres, porque las mujeres no existíamos en esas épocas para tomar decisiones. Y por último, saber leer y escribir. La Constitución de 1835, artículo 9, indicaba que eran ciudadanos activos del Ecuador quienes eran casados o mayores de 18 años y tuvieran una propiedad raíz, valor libre de 200 pesos, o ejercer una profesión o industria útil sin sujeción como sirviente, doméstico, jornalero. Recién en la Constitución de 1862, en el artículo 8, elimina el requisito de poseer un bien o una profesión para ser ciudadano. La Constitución de 1869, en su artículo 10, en cambio, agregó el ser católico. Para la época, quienes podían ser propietarios o ejercer profesión o instruirse eran los hombres, en tanto que las mujeres, al casarse, pasaban de la potestad del padre a la de su cónyuge. Y así lo decía el Código Civil en 1861, que disponía en su artículo 125 sobre la persona, digamos que la potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. Nosotras, mientras estábamos con nuestro padre, con nuestra familia, no teníamos acceso a recursos, no teníamos posibilidad de opinar directamente, de tomar decisiones. Nos casábamos y todas esas facultades pasaban al marido, nunca a nosotros. Eso es lo que nos están diciendo. Las mujeres en el ámbito privado estaban subyugadas al mando del cónyuge y su participación en el ámbito público era restringida, puesto que para cualquier trabajo fuera del hogar debía de contar con autorización del marido. No se nos consideraba ciudadanas y por tanto no podíamos ser elegidas para ningún cargo público. Sin embargo, la discriminación hacia las mujeres a través de condiciones legales excluyentes terminó por reflejarse en lo jurídico en la Constitución de 1883, vigente desde 1884, que textualmente decía en su artículo 9, son ciudadanos los ecuatorianos varones que sepan leer y escribir y hayan cumplido 21 años y sean o hubiesen sido casados. Este pacto social discriminante estuvo vigente durante 13 años, hasta que en 1897 se expide una nueva constitución que en su artículo 8 estableció que para ser ciudadano se requería la edad de 18 años y saber leer y escribir, eliminando la condición de ser varón. En la Constitución de 1929 se reconoce expresamente a las mujeres de más de 21 años como ciudadanas, pero siempre y cuando supieran leer y escribir. Con esta Constitución ingresa por primera vez a ocupar una diputación una mujer. A fines de 1945, los trabajadores del Ecuador designaron a Pedro Saad diputado como primer suplente, fue Segundo Ramos, y segunda suplente nuestra querida y bien recordada Nelda Martínez. La Constitución de 1945, que entró en vigencia desde 1946, reconoce el sufragio femenino, aunque en forma facultativa, en su artículo 22. En la Constitución de 1967, en su artículo 21, se incorporó el voto obligatorio
para las mujeres por ser ciudadanas. En el artículo 70 se establece el sistema de elecciones periódicas, directas e indirectas. El voto es deber y derecho de los ciudadanos, por lo tanto es obligatorio para el hombre y la mujer. Así establecía el artículo 70 de aquella Constitución. Hace menos de 100 años, jurídicamente se reconoce nuestra condición de sujetas de derechos, menos de 100 años, con la posibilidad de ejercer ciudadanía y de elegir y de ser elegidas. Desde hace aproximadamente 66 años, las mujeres estamos reconocidas como electoras posibles y desde hace menos tiempo como electoras obligadas. Nuestra historia en el ámbito público y político es muy reciente, pero hemos caminado y aprendido. Así, el siguiente paso lo damos en la Constitución de 1979, que es la primera en incluir expresamente la equidad de género. El regreso a la democracia del Ecuador coincidió con la suscripción del convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Eso fue en 1979, y que luego fue complementada con las posteriores recomendaciones a la misma y por las plataformas de acción de conferencias mundiales de Nairobi en 1985 y Beijing en 1995. Ustedes saben que Beijing fue determinante para las mujeres, que dieron lugar a las orientaciones básicas para los países a fin de eliminar la desigualdad, al menos formal, de las mujeres. Desde el retorno a la democracia en la década de 1980, en varios países latinoamericanos y paralelamente desde el agotamiento de modelos de regímenes de partido único o de sistemas de partidos hegemónicos, las mujeres han ganado una mayor visibilidad en el ámbito público. Estos procesos de transición hacia regímenes políticos más competitivos y pluralistas han dado lugar a demandas de una mayor inclusión femenina en la toma de decisiones y a ciertas reivindicaciones vinculadas con el logro de un tratamiento o trato igual entre hombres y mujeres. Bajo la Constitución de 1979 y sus reformas en 1997, se aprueba la Ley de Amparo Laboral de la Mujer. Me imagino que ya tal vez lo recuerden o lo han estudiado de alguna manera, que estableció la obligación de designar a un mínimo del 20% de mujeres para la integración de las Cortes Superiores de Justicia, juzgados, notarías y registros. Sin embargo, se aplicó por única vez en las elecciones para la Asamblea Nacional en 1998, y su observancia fue efectiva en solo 3 provincias, Guayas, Pichincha y Manabí. De un total de 68 asambleístas, solamente 7 mujeres fueron elegidas. La reforma constitucional de 1998 trajo nuevos avances constitucionales que siempre es bueno recordarlas. Hacia la igualdad formal se logra la incorporación expresa y clara de la igualdad de oportunidades en su artículo 34, la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, los órganos de control y los partidos. Eso lo establece el artículo 102 y una disposición transitoria, la 17, que decía que se reconocerá a las mujeres la participación del 20% en las listas de elecciones pluripersonales, así como todos sus derechos y garantías consagrados en leyes y tratados internacionales vigentes. Sin embargo, la situación formal de la participación política de las mujeres no cambió en plazo inmediato a la expedición de la Constitución de 1998. Gracias al sexismo real persistente en el periodo 97-98, Alexandra Vela fue vicepresidenta y Nina Pacari Vega ocupó la segunda vicepresidencia en el periodo 1998-2000. Los partidos políticos que acceden al Congreso Nacional no designan a mujeres para jefaturas de bloque de partido, por ejemplo, que en esas épocas, ¿no? Que son espacios de poder y de decisión partidista en el Congreso. El porcentaje de mujeres que ocuparon las diputaciones fue del 4.94%, en el periodo 94-98 de 3.70%,
en el de 1996-98 y el 13.22 en 98-2000. En el periodo 98-2000, las comisiones permanentes del Congreso Nacional, solamente 4 de las 18 estuvieron presididas por mujeres. La reforma a la ley de elecciones fue otro hito muy importante, la ley de elecciones y participación política. En el 2000 realmente fue determinante para nosotras las mujeres. En ese marco de las reformas a esa ley de elecciones y de ley de participación política, logramos introducir 5 artículos que para nosotras significó la ley de cuotas. Y yo les puedo contar mucho tiempo y me puedo pasar todo el día conversándoles las diferentes vivencias que tuvimos, pero en aras al tiempo, solamente les voy a decir de que para nosotras fue bien importante tener posibilidad de incorporar 5 artículos que nos permitieron hablar de un porcentaje. Empezamos con el 30% de participación de las mujeres en las listas pluripersonales de manera alternada y secuencial. Sin embargo, de ello debo decirles que no se respetó. El 30% obviamente los partidos políticos nos hicieron como la concesión de respetar, porque a ellos les interesaba siempre rellenar las listas. Nosotras siempre éramos ubicadas en la fase final de las listas y ojalá todas de alternas. Y de esa manera pues no teníamos ninguna posibilidad de llegada. Luego fuimos avanzando, tuvimos que presentar una demanda de inconstitucionalidad a ese reglamento de las elecciones y logramos ganar esa demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional declaró la inconstitucional del artículo 41 de la ley de elecciones y eso nos permitió efectivamente mejorar las condiciones. Pero para eso ya habían pasado algunos años y caminamos hacia el 2007, en donde tuvimos posibilidad de llegar ya en paridad y obviamente logramos introducir un software que nos permita de manera efectiva incorporar la participación de las mujeres ya de manera alternada y secuencial. Era un software que se lo trabajó entre el movimiento de mujeres y en esa época el Consejo Nacional de las Mujeres, que permitía observar los nombres de todas las listas, cómo estaban integradas, y el software rechazaba automáticamente las listas mal integradas. Obviamente que en esa época los partidos políticos nos llegaron a odiar porque todas las listas, casi en su mayoría, fueron rechazadas porque estaban mal organizadas. Siempre dejaban de un lado la participación de las mujeres y ese software les saltaba en la cara por no cumplir con la norma. De esa manera fuimos avanzando. En el año 2008 logramos una mejor participación de las mujeres. Muchas mujeres llegaron y hemos ido avanzando. Yo quiero ir un poco más rápido en esta parte para comentarles que a partir de la aplicación del mandato constitucional paritario en el 2008, después de haber logrado aprobar en referéndum, ustedes recordarán, en el referéndum de septiembre del 2008, aprobamos la nueva constitución que fue construida al calor de las diferentes dinámicas sociales en Montecristi y a la luz de los avances constitucionales y legislativos para garantizar la paridad. Creo que es necesario señalar algunas cosas. Desde mi experiencia, incluso en el ámbito político, los retos que enfrentamos para su aplicación, los obstáculos para las mujeres no están ahora en la estructuración de las listas de candidaturas, sino en la posibilidad de resultar electas. Las personas electoras en Ecuador podían elegir entre listas, recordarán ustedes, podían elegir entre listas que se presentan o elegir a todos de la misma lista. En las reformas del año 2020 hicieron algunos
cambios en el Código de la Democracia con la finalidad de beneficiar la llegada de Lazo y también beneficiar a los grupos minoritarios que estaban de candidatos para la Asamblea Nacional. Eso significó que nos cambiaron incluso el método de ubicación de escaños y se difuminó las mayorías. Este método, Webster, que es el que se está utilizando actualmente, es el que está en vigencia, es un método que castiga mucho a las mayorías. Por ejemplo, nosotros como Revolución Ciudadana, perdónenme que me ponga al frente, como Revolución Ciudadana, de no tener que utilizar este método Webster, con plena certeza tendríamos la mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, por el método nos castiga tanto que entran muchas personas que son personas de un voto. De un voto no responden a nadie, no tienen partido político, no tienen compromiso con nadie, por lo tanto nunca rinden cuentas de su accionar cuando llegan a ocupar las curules, y es precisamente lo que nos da cuenta ahora en la actualidad de las diferentes situaciones que hemos tenido en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, personas que negocian su voto, su único voto, negocian, hacen mayorías móviles en función de los intereses de quien está al frente en el Ejecutivo. Y nos ha perjudicado mucho porque esto ha derivado a grandes irregularidades, a vicios de corrupción terribles, negociación con hospitales, con puestos, con carnet de discapacidades, con todas estas situaciones que han perjudicado mucho la imagen del país, ha llevado a menos cada vez la imagen de la Asamblea Nacional, al punto que la disolvieron en mayo de este año. Debo indicar que también logramos, incorporaron algunas reformas en este Código de la Democracia con la finalidad de promover de mejor manera la participación de las mujeres y también de los jóvenes. En ese sentido, pues debo decirles que a partir del año 2023 se establece una norma que obligaba a los partidos y movimientos políticos a una paridad tanto horizontal como vertical. ¿Qué significa esto de la paridad vertical como horizontal? Significa que un porcentaje del 25% tenían que ser jóvenes y especialmente mujeres presidiendo listas. Eso dio la oportunidad, por ejemplo, que en las elecciones seccionales alcanzáramos a elegir a muchas concejalas jovencitas, y también tenemos varias de nuestras alcaldesas. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana tiene la alcaldesa más joven de aquí del Ecuador, que es de un cantón de Manabí. Y así hemos logrado la ubicación de escaños y de espacios muy importantes para las mujeres. Por ejemplo, la vicealcaldesa de Guayaquil es una jovencita, es Blanca López, me imagino que usted la deben conocer, una jovencita. De la misma manera, ahora en estas elecciones que tuvimos, las elecciones anticipadas, tenemos legisladoras de 24 años, de 25 años, es decir, bastante jóvenes, y eso es importante, que es consecuencia de estas últimas reformas que hicieron en el año 2020. De la misma manera, pues de manera vertical, es que la paridad tiene que ser, si preside una mujer, tiene que inmediatamente ir un varón, y así sucesivamente hasta completar el número que debe integrar esa lista, depende de la provincia o depende de la circunscripción o el distrito. De esa manera es como hemos ido alcanzando y cada vez tenemos mayor posibilidad de participación de las mujeres. Debo decirles que en otros ámbitos, como por ejemplo en el tema de la violencia contra las mujeres y la familia, hemos alcanzado al calor de la Constitución del 2008 también avances muy importantes. También muy importantes, eso nos derivó a la creación
de una nueva ley contra la violencia a las mujeres y la familia, que fue aprobada en el año 2017, en noviembre del 2017 para ser exacta. Lamentablemente, cuando inició esa ley, arrancó con un presupuesto de un poco más de $3 millones. En actualidad no alcanza $600,000. Por lo tanto, cero ejecución. No hay ejecución de ninguna actividad porque lamentablemente han ido quitando muy sucesivamente los recursos hasta dejarle realmente solamente con el personal de gasto corriente. Esa es la realidad que tenemos en la actualidad y por eso es que cada vez es más visible y más fuerte el tema de la violencia a las mujeres. Cada vez crece el número incluso de femicidios, es porque definitivamente no tenemos un plan que esté ejecutándose para poder revertir esas realidades que tenemos actualmente en el Ecuador. De otro lado, por ejemplo, yo creo que es muy importante también mencionar, en la Constitución alcanzamos un logro en lo que refiere a derechos económicos, un logro muy importante como es el reconocimiento del trabajo de cuidados, el trabajo que lo decíamos, el trabajo doméstico en el hogar, reconocerlo como trabajo público. Es decir, las mujeres, a pesar de que no tienen un sueldo, las mujeres que las denominamos amas de casa, que se quedan en su casa para el cuidado de su familia, para el cuidado de su hogar, ellas ciertamente no tienen un sueldo, pero si nosotros valoráramos el esfuerzo y el trabajo que realizan las mujeres sin horario, de sol a sol, sin descansar apropiadamente, con jornadas muy extendidas, al menos si tienen niños muy pequeños, con jornadas más extendidas todavía por lo que le dedica más tiempo a los bebés y qué sé yo. Eso significaría que tendría que pagarles un sueldo muy, muy alto, muy alto. Lamentablemente no se paga, pero sí ahora en las cuentas nacionales todo el trabajo reproductivo es reconocido. Reconocido, es decir, tú haces un proyecto, tú haces un presupuesto, siempre se tiene que reconocer el trabajo, el aporte que hacen las mujeres desde los hogares. Ese es un elemento muy importante. Se alcanzó lamentablemente con estos dos últimos gobiernos, se nos echaron abajo, pero yo tengo la esperanza de que a partir del 15 de octubre, con Luisa a la cabeza, vamos a recuperar la seguridad social para las mujeres amas de casa, vamos a recuperar muchos otros beneficios que en la actualidad están disminuidos, están totalmente, digamos, negados con el pretexto de que no hay recursos para atender estas problemáticas. Realmente es importante mencionar porque es necesario tener en cuenta, incluso en nuestra agenda que le hemos planteado, que hemos convenido con nuestra candidata a la presidencia, hemos planteado todo este recorrido que está establecido en la Constitución para que recuperemos esos derechos. Es necesario recuperar los derechos. Yo me quisiera quedar por ahí con la finalidad de dar el tiempo necesario para que podamos compartir, podamos dialogar en torno a los diferentes temas que les he planteado. Muchas gracias. Buenas noches, Liliana. Buenas noches a todos en el mundo entero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Es muy interesante este tópico acerca de los derechos de la mujer y derechos que se han demorado muchísimo tiempo en adquirirlos, porque esta historia es tan interesante en que vemos que son casi un siglo entero de trabajo, de dedicación de mujeres que han tenido la posibilidad de llegar a este punto. Y ahora pensando acerca de los últimos temas que usted tocó en términos de la violencia a la mujer, ¿cómo usted piensa que estos derechos adquiridos han facilitado la reducción en cierta forma o hasta algún punto de esa violencia que ha sido nata en el Ecuador, que las mujeres han vivido por años? Yo me acuerdo, mi abuela
todavía decía, cuando uno se casa, aunque el marido le mate, aunque el marido le pega, el marido es, y uno tiene que estar ahí en la casa, porque ese es el marido. Y mi abuela, estamos hablando no de hace centurias atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve esta situación? ¿Cómo nos ha ayudado estos derechos que las mujeres han logrado adquirir sobre el tiempo? Y estimada Jenny, debo decirle que hemos avanzado y estos derechos, la integración de nuestras demandas al proceso constituyente del año 2008 fueron fundamentales. Debo decirle incluso que cuando se nos anunció el proceso constituyente, creo que el sector social con más temor a perder todo lo que habíamos alcanzado hasta esa fecha, éramos las mujeres. A tal punto que las mujeres decidimos organizarnos y hacer un proceso preconstituyente desde las mujeres. Y con la experiencia del 97-98, que tuvimos oportunidad de estar para poder integrar algunas demandas y que se nos hizo muy cuesta arriba, la verdad. Alcanzamos muy pocas cosas, pero para el 2008, para el 2007, sí nos preparamos. Durante todo el 2007, mientras estaban integrando listas y todos esos detalles, las mujeres estábamos reuniéndonos, estábamos trabajando propuestas y logramos una constitución desde las mujeres, que luego y en diferentes eventos organizados fuimos entregando a cada uno de los asambleístas constituyentes para que sean tomados en cuenta. Nosotros planteamos 39 demandas, 39 temas claves, de los cuales 38 nos aceptaron y se incorporaron en la Constitución. Lo único que no logramos incorporar fue el tema de la despenalización del aborto. Hay que decirlo con claridad. Creo que el trabajo sostenido desde el movimiento de mujeres, el trabajo comprometido, porque una cosa que siempre tienen que reconocer en las mujeres de que las mujeres somos perseverantes, tenaces, así como cuando se nos enferma un niño y estamos ahí hasta lograrlo recuperar y que se ponga de pie nuevamente, igual en lo que nos proponemos hacer, no lo abandonamos hasta cuando conseguimos el objetivo. Así fue en el proceso constituyente. Muchas de nosotras íbamos y veníamos casi todos los días, a veces nos tocaba, estábamos llegando aquí, nos tocaba regresar a las carreras nuevamente a Montecristi, pero estuvimos allí. Y yo creo que el hecho de haber logrado el reconocimiento del trabajo reproductivo como un trabajo productivo y que esa sea la carta de navegación para ir cediendo espacios para la autonomía económica de las mujeres es fundamental. Es fundamental porque uno de los problemas más complejos por los que las mujeres, a pesar de que aguanten, de que sean agredidas, de que sean violentadas, aguantan con la boca cerrada, es por el temor al tema de la manutención de los hijos. Cuando las mujeres tomamos autonomía económica, no le tenemos miedo al mundo. Y yo creo que ese es un elemento súper importante a tener en cuenta. Por eso es que, por ejemplo, en estas últimas temporadas, desde la pandemia, cuando estuvieron juntos en los hogares con el agresor, ellas junto a los agresores, realmente hubieron muchísimas situaciones, se acrecentó la violencia y a partir de esta situación, la mayoría de las mujeres se quedaron sin trabajo. No nos olvidemos que, por ejemplo, en el sector de las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar, ellas salieron un viernes de su trabajo diciendo hasta el lunes, nos vemos el lunes, y no pudieron regresar ni siquiera a retirar sus cosas personales. Y lamentablemente muchos de los empleadores ni siquiera les pagaron una liquidación. Y esa fue una situación muy triste, muy lamentable, y se comenzó a sentir el peso de esa situación de que las mujeres no tenían ingresos para que sean más fuertemente víctimas de violencia. Cuando tenemos autonomía económica,
hablamos de otra cosa. Hablamos de otra cosa. Las mujeres nos lanzamos al mundo, trabajamos y sacamos adelante a nuestros hijos y no necesitamos estar metidas con el agresor en la casa para vivir violencia. Claro, completamente. Ahora, en términos de lo que acaba de decir la candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad, ella ha hecho varios comentarios acerca de este tema, en el que el gobierno se convierte en el marido esencialmente y le da salud, educación a los niños, entonces el papá de los niños y entonces la mujer, por ende, va a poder divorciarse más, va a poder ser más independiente. Y ella ve esto como algo bastante negativo, como que el gobierno va a causar una cantidad enorme de divorcios y que la sociedad entera se va a caer al piso, aunque esto ya ha pasado en varios otros países y miles de mujeres han tenido acceso a tener asistencia y tienen salud y educación en el mundo como un derecho que es normal, ¿no? ¿Qué piensa acerca de esto, de sus comentarios? Pero, es lamentable. Voy a tener que referirme a una mujer. Yo normalmente no reacciono negativamente contra las mujeres, pero esta señora se presta y nos ha dado espacio para decirle muchas cosas. Y una de las primeras cosas que yo quiero decirle al mundo es de que definitivamente esta señora no sé en dónde tiene la cabeza. Lamentablemente, una muy pésima representante de las mujeres. Ella realmente no representa nuestra agenda. Creo que no representa a nadie en definitiva. Una señora que no tiene ni idea de lo que vive, de lo que se vive en el Ecuador. Una señora que no entiende la violencia de la que son víctimas las mujeres, que piensa que las mujeres hacemos negocio de un embarazo, que las mujeres hacemos negocio de todo. Me imagino que esa será su práctica, pero a las mujeres en general no nos puede tratar de esa manera. Esta señora realmente yo algún rato me pronuncié, yo creo que está un poco mal de la cabeza, perdónenme, pero no se puede entender de otra manera. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI una candidata a la vicepresidencia se pronuncie, se exprese de esa manera, denigrando a las mujeres, denigrando a los sectores más pobres? Le apesta a la pobreza a esa señora, le apestan los pobres. Le apestan los pobres. Y eso no es correcto. Por eso es que, hermanos y hermanas, actuemos con mucha responsabilidad. Tenemos que salir a los recintos electorales a votar y a votar por Luisa González. La única posibilidad de rescatar al país es volviendo a la revolución ciudadana a Carondelet. La única posibilidad. Definitivamente esta gente está ya enloquecida porque están tratando de salvar sus negocios. Es lo único que los mueve. Esta señora es candidata a la vicepresidencia en el grupo de Novita puesta por Guillermo Lazo, por si acaso, si alguien no conocía. Y si es que, perdón, desde el punto de los hombres, porque obvio para las mujeres yo pienso que eso es un poco más tangible en términos de que yo soy mujer, no me siento identificada por una mujer que esencialmente está violentando o trata de violentar mis derechos. Es una decisión un poco más simple para mí darme cuenta que no quiero, ¿no? Pero para un hombre va a pensar, bueno, o sea, a mí no me afecta en nada, yo no soy mujer. Pero aparentemente, perdóname, mi estimada Jenny, aparentemente no le afecta. Pero si le siguen el hilo al discurso de esta mujer, definitivamente es nefasta. Es una señora reaccionaria. Ella ha dicho que ¿para qué la seguridad social? Que simplemente a los más pobres se les entregue un voucher para que se hagan atender. O sea, ella habla, incluso el voucher es una papeleta con la que se paga con tarjeta de crédito. Ella está hablando en ese nivel, que se le entregue un voucher, es decir, vale por $20, entonces hasta donde le alcance, salado si no le alcanzó, ¿verdad? Entonces no es una afectación solamente a las mujeres, es una afectación a toda a la mayoría de la población, que somos gente de clase media baja.
económicamente hablando. Ha dicho que va a privatizarse la salud, ha dicho que se va a privatizar la educación, que los padres trabajen más para que den la educación que aspiran para sus hijos, que el Estado no tiene por qué asumir esas responsabilidades, que eso no es un derecho. Entonces, esto no es un tema que nos afecta solo a las mujeres, es un tema que afecta a las mujeres, afecta a los varones, afecta a nuestra niñez, nuestros guaguas. Ahora mismo hay muchas familias que no han podido llevar a las escuelas a sus hijos, porque les quitaron uniformes, les quitaron los útiles, los libros, y les quitaron la colación. Por lo tanto, para las familias más pobres, es mejor dejarlos en la casa, que no estudien, porque definitivamente no tienen posibilidades. No nos olvidemos que cada vez el índice de desempleo crece aquí en el Ecuador. No nos olvidemos que con esa mal denominada ley de apoyo humanitario, que fue consecuencia de la pandemia, redujeron los sueldos a $200, sin beneficios sociales. Es decir, los empresarios, los malos empresarios están haciendo su agosto legalmente, eso es lo más doloroso. Es decir, si volvemos a tener un gobierno nefasto como el que hemos tenido con Moreno, como el que estamos teniendo con Lazo, llegar a un Noboa es para quebrar el país. Es para quebrar el país, ojo. Gracias, Liliana. Ahora tenemos a Carlos Rivera, que nos está hablando desde Francia. Carlos, por favor. Gracias, Jenny. Bueno, usted en su ponencia habló también sobre las amas de casa, ¿no? El patriarcado se ha encargado, por decirlo así, siglos, que la mujer no tenga ninguna participación en el ámbito público, privado, tan solo a criar hijos, lavar, planchar, cocinar y todos los quehaceres del hogar. Hoy en el año 2023, en pleno siglo XXI, como usted también lo dijo, en el Ecuador tenemos una candidata del progresismo como es Luisa González, que representa pues a la Revolución Ciudadana, al partido que también usted está siendo candidata. ¿Qué tan fuerte está siendo su participación como la primera mujer para llegar a la presidencia del Ecuador? Digo qué tan fuerte porque, bueno, usted también habló sobre los discursos que ha dicho Verónica Abad, ¿no? Que también es otra mujer. Existen incluso aún grupo de mujeres que no están de acuerdo con su candidatura, ni tampoco por la ideología que representa Luisa González, ¿no? Que es el progresismo de las izquierdas. ¿Por qué aquello y qué les diría usted a las mujeres en general? Que si bien dice ese mismo patriarcado, ¿no? Que son excelentes jefas de hogar, ¿no? ¿Por qué no pueden ser una presidenta, una mujer a la presidencia del Ecuador, a la presidencia de un país? ¿Qué está en juego? Y usted mismo como candidata, ¿qué se debe de hacer y cómo? Gracias. Gracias, estimado Carlos, por las preguntas. Yo debo decir en primer lugar de que en este momento tenemos dos cartas sobre la mesa. Una que representa el progresismo y que la lidera Luisa González, y otra que representa el neoliberalismo, la ultraderecha en el Ecuador. Eso significa la una antiderechos y la otra pro derechos. Para no hacer muy largo el tema de la respuesta. Por lo tanto, hay todas las argumentaciones y debo decirte que de inicio salieron justamente sectores de derecha a cuestionar a Luisa González por algunas posturas que ella tuvo mientras fue legisladora.
Sin embargo, de ello, ella ha ido demostrando apertura para el diálogo. Yo te hablo desde el movimiento de mujeres, yo soy parte del movimiento de mujeres, soy feminista. Desde el movimiento de mujeres hemos tenido varios encuentros con Luisa, varios diálogos, y ella siempre nos ha dicho que está dispuesta a dialogar. Hay algunas cuestiones que ella ha optado porque ella es creyente, es cristiana. Sin embargo, de ello, pues jamás se ha cerrado las puertas al diálogo. Yo creo que es un tema bien importante a tener en cuenta. Es una mujer que sabe la situación que vivimos las mujeres aquí en el país. Yo creo que este es el momento en que todas las mujeres debemos hacer fuerza para llevarle a Luisa González a la presidencia, porque sería ideal tener una mujer con esos niveles de conocimiento, con esos niveles de experiencia y con esos niveles de compromiso, llevarle a la presidencia de la República. Y con ello demostrar de que las mujeres somos organizadas para trabajar, somos tenaces y somos perseverantes para lograr los objetivos. No es que nos quedamos en el camino porque simplemente hay alguna cosa falló o lo que sea, persistimos en el trabajo. Yo creo que estos elementos son fundamentales y me parece que el Ecuador ya merece tener una mujer en la presidencia de la República. Así es que yo creo que estos son, nosotros decimos dentro de la campaña, hemos dicho todo el tiempo, es tiempo de mujeres. Desde que le nombramos a Marcela Guiñaga como presidenta de nuestro partido político, dijimos es tiempo de mujeres. Marcela, presidenta, hemos tenido varias compañeras presidiendo listas, como el caso de Pierina Correa, la lista nacional, y varias otras de diferentes provincias, la mayoría presididos por mujeres, es decir, a nivel de nuestro movimiento, siempre ustedes van a encontrar muchas mujeres. Para nosotros no es un problema. Cuando nos toca integrar listas, como por ejemplo en esta ocasión, no hay ningún problema porque tenemos muchos perfiles de los cuales echar mano, si es que cabe el término, para ponerlas en la palestra. Porque nuestro partido siempre se ha encargado de preparar a las mujeres, de hacer formación política, incluso desde la Secretaría de Mujeres y Diversidades, de la que también soy parte, a hacer política, como es formación político-feminista, con la finalidad de que las mujeres que llegan a los espacios de toma de decisiones lleguen con conocimiento, lleguen con compromiso, y no solamente lleguen por llegar. Por ejemplo, esta señora Abad, ella solamente está allí porque dice que es mujer, pero no representa los intereses de las mujeres, no representa los intereses del pueblo, pero es una mujer puesta ahí por el señor Lazo. Y Perdona, es una representación bastante superficial, ¿no? No tiene esencia y no representa a las mujeres del Ecuador, yo pienso. Como ecuatoriana, yo no me siento representada, tengo que decir acerca con esta señora. Entonces, yo me imagino que es como un token, ¿no? Como una caridad casi. Vamos a poner una mujer aquí para que figure en la lista. Y lo que queremos las mujeres es una representación verdadera, que pelee, que luche por nuestros derechos, ¿verdad? Ahí cabe recuperar nuevamente el mensaje que toda la vida desde el movimiento feminista hemos expresado, es de que no porque lleve faldas significa que representa a las mujeres. Sí. O sea, a veces por accidente llevan faldas, pero no más, porque tienen otro tipo de compromisos, otro tipo de situaciones, mientras que las mujeres, al menos acá en el progresismo, somos mujeres formadas, mujeres comprometidas, mujeres que sabemos que llegamos para trabajar en los diferentes temas con los cuales tenemos compromiso. Es decir, la agenda de las mujeres está ahí en el progresismo, mientras que acá, por ejemplo, recordemos nomás lo que hizo Lazo. Él, para captar el voto feminista, el voto de las mujeres, un grupo de feministas de la ultraderecha le entregaron nuestros símbolos, como por ejemplo los zapatitos rojos. Zapatos rojos representan para las feministas la lucha de las mujeres. ¿Recuerdan ustedes cuántas marchas de las putas hemos realizado? Para mostrar cómo las mujeres son asesinadas, para mostrar cómo las mujeres
las mujeres han desaparecido de nuestros países por la violencia, solamente por el hecho de ser mujeres. Le entregaron nuestro símbolo, él se puso los zapatos rojos, de alguna manera ahora hay una justificación, porque venían cargados de sangre. Frente a tanta muerte que tenemos en la actualidad, tanto sicariato, definitivamente está representando con esos zapatitos rojos que engañó especialmente a las feministas. Muchísimas gracias por eso. Yo en verdad no sabía este tema de los zapatos rojos. Ahora voy a pasar a darle la palabra a Elizabeth, que nos está hablando desde Alemania. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias otra vez, querida Liliana, por estar aquí, de verdad un gusto. He aprendido algunas cosas hasta ahora, sí, y yo veo sobre todo que, hablando de progreso y de avances, ¿no? En calidad de mujeres en Ecuador, pues en los últimos 15 años se han dado, bueno, han habido pasos agigantados, ¿no? En términos de equidad de género, de participación en la política, etcétera, ¿no? Bueno, si bien dijo usted que hay muchas cosas que se han quedado simplemente en el papel, ¿no? Hablando de la participación política, hablando de la cuota, a mí me interesaría saber, por un lado, ¿qué fue lo que se quedó solo en el papel? ¿Por qué realmente no se puede, no hay aquella paridad, ¿no? Habla un 30% y o sea, ¿por qué no se dio en aquel tiempo todo como realmente se lo había planificado, ¿no? No sé si es que lo entendí bien. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, si hablamos de Luisa González, yo creo que ella es el vivo ejemplo del progreso, ¿no? En calidad de mujeres también. Y me parece fantástico porque sirve también como ejemplo para las próximas generaciones, ¿no? Las muchachas que están creciendo ahora, las niñas que la están viendo ahora, las inspira realmente, ¿no? Y sobre todo porque se trata de una mujer que viene de la clase media baja, ¿no? Realmente un vivo ejemplo del progreso. A mí me parece excelente eso. Y yo quisiera también preguntarle acerca de los derechos económicos, porque hablamos de eso, ¿no? Usted dijo, pues eso es lo principal, lo que necesitamos nosotras las mujeres, pues para tener nuestra libertad, y es así, ¿no? O sea, atendiendo nuestros derechos económicos, pues podemos decidir, tenemos nuestro poder de decisión también. Y hablaba ahí del reconocimiento del trabajo doméstico, ¿sí? Que es algo realmente inédito Trabajo también productivo. en la región, sí. Y yo me pregunto, porque también dijo que no se paga, ¿no? Que no había, o sea, ¿cuál es en concreto el reconocimiento que se hace? ¿De qué manera se lo reconoce en Ecuador? Y luego, con respecto al IES, porque si es un trabajo reconocido, tiene que haber también una contribución al seguro social. ¿Quién contribuye para las mujeres que, amas de casa, que deciden, pues, hacer su trabajo en casa a cabalidad? Gracias. Bueno, voy a empezar por lo último, por lo del aseguramiento social a las mujeres amas de casa. Recuerden ustedes que en el año 2015 que se aprobó la ley de justicia laboral, en la que se introdujo uno de los artículos, no recuerdo el número del artículo en este momento porque no pensé que íbamos a tratar del tema, pero en uno de sus artículos decía expresamente que todas las mujeres que realizan trabajo de cuidado tienen derecho al aseguramiento social. Y se estableció una tabla con la finalidad de por ejemplo, las mujeres de los quintiles más pobres solamente pagaban un valor simbólico y se afiliaban. Y luego, a medida de que las unidades familiares, por decir algo, en una familia ganaban, reunidos todos los que trabajan en la familia, ganaban $1,500, entonces dentro de esa unidad familiar se establecía igualmente los ingresos que tenían de acuerdo a los censos y qué sé yo, los ingresos que tenían y podían afiliar con un porcentaje a su ama de casa, a su mamá, ¿verdad? Y así sucesivamente, incluso a las personas que tenían ingresos mucho más altos, podían afiliarlo en lo que ahora se denomina la afiliación también, la afiliación voluntaria, es decir, cubrir el costo de la afiliación voluntaria. ¿En qué consiste el reconocimiento del trabajo reproductivo o del trabajo de cuidados? Cuando se reconoce como un trabajo productivo,
Eso significa, ciertamente no reciben dinero, pero se reconocen las cuentas nacionales, en toda la presupuestación se reconoce el aporte de las mujeres. Eso les da posibilidades a convertirse a las mujeres en emprendedoras, en sujetas de crédito, en varios elementos. Por ejemplo, en la época de la Revolución Ciudadana, y esperamos que ahora con el retorno de Luisa, que retorna a la Revolución Ciudadana, recuperemos, por ejemplo, en la contratación pública, la economía popular y solidaria. Las mujeres se reunían en el barrio, hacían un grupo determinado y eran las personas que ofertaban la confección, por decirle algo, por poner un ejemplo, la confección de uniformes para la escuelita del barrio. Para las colaciones, igual, otros colectivos de mujeres se reunían y se calificaban en la contratación pública para que puedan acceder a la preparación de las colaciones para los guaguas. Es decir, de esa manera ellas se activan económicamente. Lamentablemente ahora está todo en el papel porque han ido cambiando la normativa con la finalidad de volver al estatus antiguo en donde solamente funcionaba compras públicas para los amigos de quien está al frente de compras públicas. Y lamentablemente perjudicaron de esa manera, hicieron quebrar a muchas de esas pequeños negocios, pequeños emprendimientos de mujeres fundamentalmente, las han quebrado porque simplemente no les han vuelto a contratar para atender ninguna cuestión. No se olviden que no están entregando uniformes en las escuelas, no están entregando útiles, no están entregando colación. Por lo tanto, ahora con Luisa recuperaremos esos beneficios para los guaguas y con eso también se activa la economía desde las mujeres emprendedoras que tienen montados sus talleres y que han significado procesos de formación, de preparación, de capacitación para que ellas lleguen a conformar su grupo de su pequeña empresita, qué sé yo, su emprendimiento, y lamentablemente ahora no tienen trabajo. Entonces, a eso me refiero cuando yo hablo de que ahora todo quedó en el papel. Así es que Luisa, y aquí, por ejemplo, juega un rol importante en la Asamblea Nacional. Tenemos que tratar de llegar el mayor número de legisladores desde la Revolución Ciudadana para facilitar la gestión de Luisa González en el Ejecutivo. Es decir, ella va a tener necesidad emergente, yo entiendo que ya están trabajando sobre el tema, leyes económicas urgentes para trabajar desde el primer día y tener posibilidad de que se alcance desde el primer instante a recuperar la economía del país. Y para ello necesitamos un legislativo fuerte, potente. Ciertamente no vamos a tener una mayoría, pero el mayor número que lleguemos a la Asamblea, ojalá cuente también con el favor de ustedes, mis hermanas y hermanos migrantes, para poder ocupar la séptima curul que está en este momento por resolverse. Y debo decirles, incluso estoy peleando la curul nuevamente con Gutiérrez, con Lucio Gutiérrez. Aquel Gutiérrez de ingrata recordación, para mí va a ser un honor ganar esa curul para la Revolución Ciudadana y rescatarla de las garras de un individuo que dejó mucho que desear cuando fue presidente de la República. Un ratito, una cosita, Jenny. Sí, esperamos que sea así, Liliana, porque realmente hablar de Lucio Gutiérrez es que ya es un fantasma de nuestra historia política y es una desfachatez que todavía quiera estar ahí, ¿no? Esperamos que así sea. A ver, para entenderlo un poco más plástico, ¿sí? De manera más plástica. Si yo trabajo en mi casa como ama de casa, tengo 3 niños, tengo mi esposo y tengo tal vez ya un hijo mayor que trabaja. Entonces, es decir, que mi esposo y mi hijo que ya trabajan y contribuyen al seguro social, ellos de su contribución dan una parte para mí, para yo poder tener acceso a todos los beneficios de la seguridad social. Es así como funciona. Sí, depende En teoría. de cuánto es el ingreso de la unidad familiar. Si es que tienen ingresos altos,
no necesitan ningún respaldo de, digamos, del Estado. Ujú. Pero si los ingresos son bajitos, por ejemplo, hay muchas mujeres que están, que fueron sujetas del bono de desarrollo, que por cierto también les han retirado. A las mujeres del bono de desarrollo, ellas tenían un tratamiento súper especial. Me parece en esa época, creo que pagaban $2 para poder acceder a la seguridad social. $2 que era un valor súper simbólico, la verdad. Ujú. Más o menos relacionado con el valor que pagan los y las campesinas en el Seguro Social Campesino. Ujú. Pero a medida que va mejorando los ingresos en la unidad familiar, entendida la unidad familiar con todos los miembros de la casa que trabajan y reciben una remuneración, si es que ellos, depende cuánto alcanzan, tienen posibilidad de asegurarle y asumir la responsabilidad del aseguramiento a las amas de casa. Yo en rigor les digo honestamente, esta es una inducción a la solidaridad. Por ejemplo, en mi caso, tengo 60 años. Marta, me imagino que también recordará a su madre. Carlos, posiblemente también. Nuestras madres murieron en la indefensión. Ellas no tuvieron ninguna protección social. Si no es por los hijos y las hijas, simplemente no tienen quien les extienda la mano para comprar una medicina. Mientras que ahora con esta dinámica, con esta propuesta, con la seguridad social universal, las mujeres van a tener posibilidad de acceder a una pensión pequeñita, pero a una pensión jubilar. Es el objetivo de esto, que accedan a la pensión jubilar, que tengan derecho a una pensión, así sea pequeña, pero que tengan derecho a su pensión jubilar. Recuerdo que para las mujeres que percibían el bono de desarrollo humano, me parece que era como $75 que iban a recibir en esa época, ¿no? Según los cálculos, según los cálculos contractuales y todos los estudios contractuales que se hicieron para ese momento, recibirían como $75. Pero las mujeres que eran afiliadas con mayores ingresos, es decir, con un sueldo básico, ya tenía posibilidad de pensar en que iba a jubilarse con un sueldo básico. Entonces, esa es el tema, de que nosotros asumamos también la responsabilidad en la familia de que quien nos cuida todos los días, nos levanta, nos cuida, nos brinda el desayuno, nos tiene la comidita caliente, la ropa lista y todo. Volvamos la mirada a ellas y también nos preocupemos. Ese es el objetivo de este aseguramiento social a las mujeres amas de casa. Es decir, nunca más una madre que muera en absoluta indefensión. Ese es el sentido. Muchísimas gracias, Liliana. Tenemos Eduardo Caviades me parece que está en Alemania. Eduardo, ¿me puedes escuchar? Ya estás habilitado. Escucho. gusto. Buenas noches a todas y todas. Saludos, compañera Liliana. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Qué gusto. Solamente unas pocas palabras. Primero, mencionar algo que usted no quería mencionarlo y al final lo dijo, que esta señora Abad pues parece ser que está desquiciada. Yo creo que las organizaciones feministas deben activarse y en verdad, por lo menos informar a la población que esa señora sí está desquiciada. Esa señora sufre de una enfermedad que se llama aporofobia, que es odio a la pobreza, odio al pobre. Eso es una enfermedad, un diagnóstico psiquiátrico que es conocido, ya se lo tiene esa señora. Hágalo, propáguenlo. Esa señora tiene aporofobia, es odio a la pobreza. Gracias, Eduardo, Hay por que el darse. comentario. Y además, eso por comentario, y otra cosa que quería mencionar es, usted mencionó, compañera, usted mencionó que recordaba con mucho, una curiosidad que tengo, con mucha gratitud y a la compañera Nila Martínez, incluso la sala más grande, la sala de sesiones de la asamblea, tiene el nombre de Nila Martínez. Pleno, así es.
conoce por lo menos, pregunto, por curiosidad más en sí, si el movimiento feminista en el cual que usted lidera, saben qué orientación política tuvo ella y cuál fue el partido político Claro, que ella claro que defendió. sí. Una mujer totalmente de izquierda, una mujer radicalmente de izquierda, una mujer hermosa. Yo tuve la suerte de conocerla en vida. Compartí panel en varias ocasiones con ella, realmente una maestra, una maestra. Ella debe estar gozando del reino de Dios, realmente una mujer extraordinaria. Bueno, gracias. Ella fue miembro de nuestro partido, el Partido Comunista, por eso quería mencionarlo. Y así es, Gracias, así es. Muchísimas gracias gracias. Liliana. Gracias a Un todos. abrazo, Eduardo, qué gusto, qué gusto. Y respecto a la señora Abad, tenga la plena certeza que le hemos dado las respuestas que merece. Yo en alguna entrevista decía, esa señora no debía ser candidata ni a conserje de Carondelet, peor a la vicepresidencia. Realmente una mujer que no merece ningún tipo de consideración por esa actitud tan grotesca que tiene frente a la mayoría de la población ecuatoriana. Marta, no sé si es que todavía tienes tu pregunta. No te puedo ver ahorita. Perdón. ¿No me puedes ver? Ah, ya estás, ya lista. Ah, sí. Gracias. Hola, Liliana, muchísimas gracias Hola, por María. estar aquí nuevamente con nosotros. Bueno, si vemos realmente en el mundo entero, la mujer, los derechos de las mujeres han avanzado. No, uno no se puede imaginar que, por ejemplo, aquí en Alemania, recién en 1957 hubo la igualdad de las mujeres y los hombres. Ya no se puede, uno no se puede imaginar en un país tan adelantado. Y lo que es curioso, hasta 1962 las mujeres no podían abrir una cuenta en el banco independientemente. ¿Ya? Así de atrasados en el aspecto social y de derechos frente a las mujeres están algunas sociedades que son avanzadas. Ahora, yo voy por otras preguntas. Bueno, el tema de la jubilación y de las mujeres, los derechos, si es que ellas en primera línea han tenido el cuidado de la casa, que lo tienen casi siempre, sean que estén casadas, unidas, o si sean madres solteras. Yo recuerdo que mi madre ya en los años ya un poco avanzados logró también acceder, gracias a Rafael Correa, acceder a tener el seguro social con un mínimo, una mínima cuota que se pagaba, ¿ya? Eso cambió realmente la situación de muchas familias, ¿ya? Aquí en Alemania, por ejemplo, yo misma, muchos años cuando cuidé a mis niños, cuando estaban chicos, estaba afiliada por medio de mi marido, ¿ya? Pero interesante también aquí es que cuando uno se jubila, a uno le cuentan los años de cuidado de los niños como años de trabajo. Tiene uno un puntaje que le suma. Es decir, que no es que es algo bueno, sí, usted cuidó a los niños. No, lo ven como un trabajo que es de honrarlo, digamos, ¿ya? Eso es quizás un dato interesante. Ahora, yo no sé cómo ha avanzado este tema de las empleadas, que antes se las llamaba empleadas domésticas, empleadas de casa. Si con ese tema de la ley humanitaria del nefasto de Moreno, si es que cambió también algo en el tema de los ingresos de las mujeres que trabajan en las casas. Porque yo recuerdo que en el tiempo de las elecciones de Lazo, por ahí hablaban algunos de esos libertarios y decían, ¿qué les vamos a pagar eso que están exigiendo? Y entonces, eso no sé, no sé si usted conoce algo del asunto. Y la otra preocupación mía es ese censo fallido que ha habido.
con los resultados de ese censo, hay realmente un problema. Ese censo conlleva un problema que realmente no se sabe, no se va a, el gobierno siguiente no va a saber cuál va a ser el presupuesto para los determinados, para todas las obras públicas o las políticas públicas que hay que hacer. Y ahí me pregunto yo también, ¿cuánto sufren concretamente las mujeres, en este caso, porque no han sido, ¿cómo se dice? Incluidas. Incluidas en este censo, ¿ya? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, mi querida Marta. Primero, debo decirte que con respecto a las trabajadoras remuneradas del hogar, luego de que ellas se quedaron desempleadas por bastante más de un año, ya la gente no las volvió a recontratar, no les pagaron liquidaciones. Se dio esta mal denominada, siempre digo, ley de apoyo humanitario, y eso significó que se redujeron los sueldos a la mitad para supuestamente determinados sectores, pero la empresa privada lo aplicó en todos los niveles, en todos los niveles. Eso significa que dieron, a través de acuerdos ministeriales incluso, dieron facultad a que el empleador, sin contar ni sin consultar al Ministerio del Trabajo, es decir, el Ministerio del Trabajo se hizo a un costado y les dejó con todas las facultades a los empleadores para que entre empleador y trabajador se pusieran de acuerdo. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, mira, yo te puedo pagar, estás desempleado, no tienes que comer, yo te puedo pagar 150. ¿Tomas o lo dejas? Les están pagando $200 sin beneficio social hasta ahora, en las plantaciones, en todos lados, y obviamente también en los hogares, porque se aprovechan de esta ley de apoyo humanitario. Quisimos ya echarla abajo en el año 2021, hacia el 2022, pero no tuvimos los votos. Por eso digo, es importante contar con una mayoría sólida para poder hacer los cambios que se necesitan hacer, devolver derechos a los sectores que han sido negados sus derechos, y nos toca trabajar. Ojalá tenga oportunidad de llegar a la asamblea. Realmente yo de ley iría al ámbito laboral, y yo acojo esta propuesta que me dices de las trabajadoras, de las amas de casa, que en Alemania reconocen el trabajo del cuidado de las mujeres. A mí me parece fabuloso. Y si es que tengo posibilidad de llegar a la asamblea, les prometo que voy a plantear dentro de las reformas a la ley de seguridad social. Lo voy a tener muy presente. Es decir, que esos años cuenta un determinado puntaje, digamos, para la jubilación. Claro, a mí me parece ideal. Es un reconocimiento histórico a todo el esfuerzo, el sacrificio de las mujeres que desde el hogar, de manera silenciosa, contribuyen para el desarrollo del país. A mí me parece fabuloso y lo voy a tomar, te prometo que lo voy a tomar. Con respecto al censo, ciertamente un censo fallido, un censo que no llegó a todos los sectores, pagaron muchísimo dinero. Lo único que les ha interesado es buscar mecanismos para saquear el país, pero no para lograr objetivos. Ese censo es fallido. Yo creo que una de las decisiones que tiene que tomar la presidenta Luisa González es declararlo fallido para poder hacer un trabajo responsable, un trabajo que realmente dé cuenta de la realidad actual del país, de la situación actual del país. Ahí no creo que tenemos muchas vueltas que darnos, sino hacer de que ese proceso se lo reconozca ya formalmente como un proceso fallido. Yo misma vivo en la ruralidad, por eso ustedes escuchan interrupción de los perritos que ladran afuera y qué sé yo. Vivo en la ruralidad. Acá no llegaron nunca. Un día llegué y encontré un papelito que decía censado. Y nada más. Pero nunca hemos dado respuesta a ninguno de nosotros.
Entonces, así se manejaron, para solamente justificar, según los términos de referencia de esos grandes contratos, millonarios contratos, pero realmente no hicieron un trabajo real, responsable, para poder saber que se cuentan con datos de la situación actual del país. Muchísimas gracias por esto, Liliana. Finalmente, con todo lo que hemos conversado hoy, específicamente tomando en cuenta que las mujeres todavía necesitamos voces que nos representen, pero que nos representen con fuerza y con valentía y con entereza y con integridad. ¿Cuál sería su mensaje para los votantes? También tomando en cuenta que los votantes, hombres y mujeres, de alguna forma son afectados por los derechos que las mujeres tienen y que han sido adquiridos a través del tiempo, en una historia que ha sido fantástica conocer hoy. Y esta oportunidad única que tenemos los ecuatorianos, tal vez, de tener una mujer en el poder. ¿Cuál sería su mensaje final para todos nosotros que estamos Bueno, apoyando? gracias, estimada Jenny, yo lo que quisiera decirles a mis hermanas y hermanos migrantes, de que definitivamente esta es una oportunidad, como tú lo has dicho, única, histórica, para llevar a una mujer de la talla de Luisa González a la presidencia de la República. Es necesario también tener en cuenta de que ustedes este momento tienen el poder en las manos, su voto. Su voto va a hacerse efectivo tanto en cuanto exista su voluntad y compromiso de asistir a las urnas. No nos olvidemos que en esta ocasión las elecciones, allá la votación va a ser de manera presencial. Por lo tanto, invitarles a todos y todas a que acudan a las urnas a votar. Esta servidora siempre está junto a ustedes, no de ahora, siempre, siempre. Tuve oportunidad de jugármela para defender a los becarios que se encontraban en situaciones muy, muy precarias a nivel de Alemania, a nivel de diferentes países que fueron abandonados en el gobierno de Moreno. Y yo hice frente a esa pelea y logramos muchas reivindicaciones para los hermanos y hermanas, los jóvenes becarios. Son los jóvenes actuales los que votan ahora. Decirles que siguen contando conmigo. Ustedes salvan al país todos los meses con sus remesas. Sus remesas son fundamentales. De no ser así, el país hubiese quebrado hace mucho tiempo. Las remesas de ustedes son fundamentales para sostener económicamente al país, así como es fundamental su voto para salvar al Ecuador en esta ocasión. Así es que les dejo un abrazo grande. Muchísimas gracias, Liliana, por este mensaje que es tan allegador para nosotros los inmigrantes. Muchas veces las personas piensan que tenemos menos derecho a tener opinión porque estamos fuera del país, pero en verdad todos los migrantes, todos los que estamos aquí, tenemos historias únicas, historias complejas, y estamos aquí por esta razón, porque queremos que el Ecuador siga adelante, que nuestro país finalmente esté en una posición de bienestar para todos, ¿no? Él es un el enlace latinoamericano, europeo. Es un proyecto de migrantes. Al momento todos somos ecuatorianos, estamos aquí en Europa y tenemos un objetivo, construir este tipo de conversatorios para poder intercambiar ideas, para poder compartir nuestras inquietudes. Y les agradecemos a todos los que se han podido unir y todas las que se han podido unir a este conversatorio desde Zoom y las otras plataformas que nos transmiten. También les queremos recordar que las votaciones para los migrantes son presenciales en todos los países y que vamos nosotros a estar publicando los detalles de los recintos para que las personas sepan dónde tienen que ir a votar. Entonces, por favor, vayan a nuestras páginas y les vamos a hacer saber en dónde tienen que votar. Muchísimas Si me permites, yo quisiera, si me permiten, hacer un agradecimiento muy especial a mis compañeras del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas que se encuentran en Europa, a Salomé, a Jennifer y a todas las compañeras, a Marta, que estuvo hace poco aquí en el Ecuador,
a Lori, que está en Barcelona, que también estuvo acá en el Ecuador peleando por la anulación de esas elecciones que fueron en el 20 de agosto, y a todas las compañeras, no las voy a mencionar a todas, porque realmente son muchísimas, y me voy a terminar olvidando algunos nombres, y eso no es justo. Así es que quiero mandarles un abrazo enorme y dejar constancia de mi gratitud infinita, porque ellas son las que están haciendo campaña por esta servidora para lograr captar la mayor votación y poder recuperar la curul número 7 para la Revolución Ciudadana. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias, Liliana, y le deseamos la mejor de la suerte. Estamos seguras que la próxima vez que hablemos con usted va a estar en ese curul, haciendo planes y haciendo representaciones para las mujeres ecuatorianas. Le agradecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. ¿Aún estamos? Sí, aún Pero- estamos, pero todavía hay atendís, entonces no sé de qué. Ay, tenemos, Espérate un ratito. sí, ajá, 2 personas. Ujú. Bien. Ya estamos solo nosotros ahorita. Ya. Estamos Mm. en el aire todavía. Bélgica no ha cerrado el chat. No, pero mejor porque así podemos conversar acerca de lo que estábamos conversando antes. Pero no estamos en Facebook. Estamos en Facebook. Estamos en en- Facebook. Sí, estamos en línea. Tendríamos que salir. O salimos. Mejor salgamos, sí. Ujú, salgamos. Yes. Bye. Bélgica tiene que cerrar.